Bueno, un saludo cordial para todas las personas que nos ven a esta hora. Estamos en compañía del científico Alberto Quijano Botniza. Es un colombiano que ha venido trabajando durante muchos años en el tema espacial, desde muchos aspectos, incluso con la NASA. Yo quisiera que fuera el mismo profesor Alberto Quijano el que nos contara un poquito rápidamente algo de su currículum y de lo que ha hecho en el tema aeroespacial. Sí, buenos días, estimado periodista Roberto García. Muchas gracias por invitarme a su importante programa. Bueno, realmente en la astronomía estoy vinculado desde muy pequeño, siempre me fascinó la astronomía y básicamente después tuve un impulso muy grande debido a que el hombre estaba llegando a la luna. Estoy hablando de la década hermosa de los 60s y 70s. Y pues mi gran sueño era estar algún día en aquellos lugares fantásticos de Cabo Cañaveral y de NASA. Me costó un poco de tiempo porque me tocó hacer el camino. Sin embargo, después de haber estudiado física y matemáticas en la Universidad de Nariño, tuve una beca para estudiar el máster en física pura y en astronomía en la Universidad de Puerto Rico. Y allí se me abrieron todas las oportunidades, ya tuve contacto directo con científicos de NASA y posteriormente después tuve la suerte de que me apoyaran aquí en la Universidad de Nariño, fundé el Observatorio Astronómico y comenzamos a trabajar muy duro desde el año 2002 y precisamente esos trabajos los conocieron luego los científicos colombianos que trabajan en NASA y otros científicos de diferentes partes del mundo y pude visitar a los laboratorios de NASA. He estado en 5 lanzamientos de naves espaciales, en muchos congresos, ya no me acuerdo cuántas veces he estado en NASA, en los laboratorios. Muy bien, profesor. Pero también usted ha estado de cerca en varios programas que ha adelantado la NASA, ¿no? En varios programas científicos de investigación. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, primero estuve trabajando cuando estaba en Puerto Rico sobre un satélite, el satélite Starshine. Allí tuve contacto con un científico de NASA, con él participé en un proyecto muy importante en esa época, estoy hablando de 1997. Transmitíamos en tiempo real las fotografías del cometa Hale-Bopp. En ese cometa yo hice precisamente mi tesis de grado. Luego ya acá en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, en el 2005 participamos en el proyecto Impacto Profundo de NASA enviando fotografías durante medio año y datos científicos a los científicos que dirigían esa misión. El doctor David Ardila, que es un científico colombiano, es un cerebro fugado y que trabaja con los grandes telescopios espaciales del mundo, él me invitó en una oportunidad a que trabajemos con el telescopio espacial Hubble para tomar datos del asteroide Teutatis, que fue un asteroide que lo fotografiamos aquí en Pasto y que cuando envié esas fotografías en Estados Unidos me dijeron que estaba equivocado, pero ganamos la batalla intelectual después de una semana. Y precisamente uno de los científicos que en esa época me decía que estaba equivocado, el doctor Vishnu Reddy de la Universidad de Arizona, ahora es mi gran amigo y él me ha invitado precisamente en un proyecto que tiene que ver con el asteroide Apophis, también con el doctor David Ardila. Estuvimos trabajando en un proyecto, yo creo que el más importante es haber
trabajado simultáneamente con el telescopio espacial Hubble, tomando datos de dos sistemas binarios de la constelación de Tauro, al mismo tiempo que el telescopio Hubble tomaba los datos, nosotros hacíamos exactamente lo mismo y hemos publicado pues gran cantidad de artículos en revistas indexadas de Estados Unidos. Ese contacto que usted ha tenido con pues, todo lo que ha venido ocurriendo en varios proyectos, le da una visión muy clara de lo que está sucediendo. Yo siempre que estamos hablando de este tema, estamos viendo, profesor Alberto Quijano, un renacer de todo lo que es la investigación, un renacer de todo lo que es la conquista espacial, y ese renacer tiene que ver con la cantidad de lanzamientos que estamos viendo a través de del año, ¿cierto? Se han intensificado, se han multiplicado. Usted decía esa época de oro de los años 60 y 70 con las misiones, diferentes misiones Apolo, diferentes misiones que lanzaron a varios de los astronautas de la época, pero es que ahora tenemos una cantidad de cosas nuevas y de proyectos intensos para la conquista espacial. Cuénteme un poco cómo lo ve usted desde el punto de vista del científico que está viendo que se abre toda la investigación espacial en este momento. Sí, lo que usted dice es correcto. Pues cuando yo era niño y en mi adolescencia, yo viví una época también maravillosa de los viajes espaciales. Pues en esa época estaba la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero en este momento ha renacido nuevamente esa época maravillosa de la conquista del espacio y ya no están únicamente Estados Unidos y Rusia, sino que en este momento hay muchas naciones, como por ejemplo la India, Arabia, los israelitas, muchos países europeos que están con objetivos de exploración del espacio, tanto de la Luna como del planeta Marte, y otras misiones como ha realizado NASA a planeta, bueno, un planeta enano muy lejano a Plutón. Y a propósito, pues soy bastante amigo de el doctor Eilen Stern, que es el director de la misión que se acercó hace unos cuantos años atrás a Plutón. Y sí, realmente es maravilloso lo que el hombre está haciendo en este momento. Y para los amables televidentes que pueden pensar que esto es dinero que no sirve para nada, como lo han dicho muchas personas, pues en este momento nos estamos comunicando a través de los computadores, a través de Internet. Cuando yo era adolescente, esto era ni siquiera un sueño, no se podía pensar que iba a haber un momento en que podíamos comunicarnos con diferentes científicos de todo el mundo. Y el Internet, que también nació, es bueno recordar lo siguiente: Internet fue un experimento que lo hicieron nada menos que en el acelerador mayor de partículas del mundo, en las fronteras entre Suiza y Francia, y allí a unos científicos se les ocurrió la idea de inventarse un método para comunicarse entre los científicos, porque ese es un laboratorio muy grande, es más grande que Pasto, el acelerador de partículas. Y eso ahora, eso es precisamente Internet. Es fantástico lo que hace Internet. Si no fuera por Internet, pues yo creo que no podría desarrollar mis trabajos de investigación como los estoy sustentando en este momento. Profesor, el espacio siempre nos ha llamado la atención a muchos, y ahora con esta cantidad de despliegue que se está haciendo con las misiones de NASA, con las misiones chinas, las misiones rusas incluso, y otros nuevos jugadores, que llamamos nuevos jugadores, como Emiratos Árabes, que también tiene varias misiones y que se está desarrollando en el tema aeroespacial. Pero digamos que ahora último hay bastante preocupación por parte de la ciudadanía, por parte de las personas del común, como somos todos nosotros,
acerca de lo que puede ocurrir en el caso del impacto de un meteoro. Pero también hemos visto cómo incluso NASA ya ha tenido misiones a algunos asteroides, ha logrado tomar muestras incluso en algunos de ellos y ha logrado encontrar otros que no estaban dentro del radar. ¿Cómo se viene desarrollando esa posibilidad de tener una defensa coordinada desde el planeta para que en dado caso de que se presente un asteroide o un meteorito potencialmente peligroso, podamos descubrirlo, seguirlo y de pronto neutralizarlo? ¿Cómo ve usted eso hacia futuro? Bueno, sí, efectivamente, la inquietud que usted tiene es una inquietud muy importante porque nada menos tiene que ver con la supervivencia de la raza humana en la Tierra. Así como nosotros aquí en Colombia tenemos un gran problema, tenemos un peligro potencial que tiene que ver con los terremotos, los temblores y las erupciones volcánicas. Por ejemplo, Nariño tiene muchos volcanes. Yo en la primera reactivación del volcán Galeras en 1989 tuve también la fortuna de trabajar en Igiominas por comisión de la Universidad de Nariño. Fue una época para mí maravillosa y estábamos pues trabajando con un peligro potencial como son los volcanes y estamos en un lugar con gran potencial de peligro, como también, por ejemplo, está Japón, aunque Japón está mucho mejor preparado. Las personas en Japón son muy disciplinadas, lo que aquí en Colombia no se tiene. Aquí las personas son muy indisciplinadas. Cuando hay problemas de volcanes o problemas de sismología, le ponen cuidado hasta el momento y después creen que no va a pasar absolutamente nada. Ahora volviendo a su pregunta, pues estamos en la Tierra. La Tierra es un planeta que puede en determinado momento ser colisionado por asteroides pequeños o asteroides mucho más grandes. Una verificación de que eso es real lo podemos comprobar cuando, por ejemplo, los amables televidentes y usted, estimado Roberto, van fuera de la ciudad a un lugar donde el cielo esté completamente despejado y pasan una noche de un cielo espectacular, pueden mirar gran cantidad de cuerpos que el vulgo lo llama estrellas fugaces, que realmente no son estrellas. Es basura espacial que está entrando en la atmósfera, que se está quemando. Bueno, y a propósito, muchas mujeres siempre formulan sus, sus deseos para que se les cumpla. Pues a mí se me ha cumplido todos los deseos, porque yo he visto muchas, entre comillas, estrellas fugaces. Pero volviendo ya a la realidad, las estrellas fugaces es basura espacial, pequeños cuerpos de milímetros que como tienen gran velocidad, se queman en la atmósfera y en algunas oportunidades hay cuerpos más grandes de centímetros que se llaman bólidos y que debido a la energía que desarrollan en la interacción con la atmósfera producen un gran destello generalmente de color verdoso, azulado y muchas veces van acompañados de explosiones. Esos cuerpos se queman en la atmósfera, pero también pueden visitarnos cuerpos más grandes. Un ejemplo, casi comenzando el siglo anterior, en 1905 más o menos, en Tunguska, un cuerpo estalló en el aire, produjo una gran explosión. Los bosques fueron, hubo un deterioro de todos los bosques alrededor. Y en los primeros sismógrafos de esa época, que eran muy elementales, se registró sismos pequeños en diferentes partes de la Tierra.
Eso es equivalente a una energía millones de veces más grande que la de una bomba atómica. Si vamos a lugares en el tiempo más cercanos, ustedes recuerdan que creo que fue en el 2014, en febrero, si no estoy mal en la memoria, un asteroide realmente pequeño de unos 40 metros de diámetro. Pequeño estoy hablando comparado con otros asteroides, porque 40 metros ya no es que sea tan pequeño. Ese cuerpo afortunadamente explotó a varios kilómetros en el cielo de Rusia, y debido a la energía que posee, se originó ondas de choque muy energéticas que produjeron ruptura de los vidrios, hubo muchos heridos, hubo millones de pérdidas, pérdidas de millones de dólares. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas, pero eso lo hizo un asteroide relativamente pequeño. Ahora, en este momento, nosotros estamos estudiando un asteroide que es mucho más grande. Bueno, el promedio es de 375 metros, es gigantesco, y en el 2029, ya falta poco, va a pasar muy cerca de la Tierra a una distancia de unos 31.000 kilómetros, mucho más cerca que los satélites artificiales. Entonces, volviendo nuevamente a la pregunta, para no quedar en el aire, efectivamente NASA hace algunos años atrás fundó en Estados Unidos lo que se denomina la Agencia de Defensa Planetaria. Yo tuve la oportunidad de estar en varias de esas reuniones, y es una oficina no únicamente de Estados Unidos, es internacional, que están examinando cómo nos podemos defender de, de un asteroide, si es posible en el futuro, y más adelante vamos a ver si eso es posible o no. Profesor, todos los días hay informaciones de que se aproximan asteroides de uno u otros tamaños, meteoritos, y que hay alerta por su posible impacto. La realidad es, sí tenemos en algún porcentaje la posibilidad de que uno de estos asteroides o meteoritos impacte el planeta en el futuro. Hay esa posibilidad, porque mucha gente dice, no, eso es mentiras, eso es prensa amarilla, eso no va a suceder, pero sí existe esa probabilidad. Bueno, le voy a contestar su inquietud de la siguiente manera. Para eso hay una estadística matemática, y que consiste en lo siguiente. La probabilidad de que un cuerpo muy pequeñito colisione con la Tierra es inmensamente grande. Pero afortunadamente la probabilidad es mucho menor cuando los cuerpos son más grandes. Pero estamos hablando de probabilidades. Y cuando uno habla de probabilidades, es como cuando uno está lanzando un dado al aire, o está jugando con cartas, que allí está el azar. Y si a usted le dicen, por ejemplo, que en una lotería tiene la probabilidad 1 en 100 de ganarse una millonada, pues si uno está de buenas, aunque esa probabilidad es muy pequeñita, se la puede ganar. Y si uno está de malas, pues aunque la probabilidad que a uno le caiga un rayo mientras está caminando por la calle es muy pequeñita, si uno está de malas, pues puede ocurrir. Le comento, cuando yo trabajaba en Idiominas, en la parte del volcán Galeras, que a veces nos cogía tormentas, hubo muchos rayos que cayeron muy cerca de nosotros. Allá la probabilidad de caída de rayos será más grande. Bueno, la caída de rayos en Pasto es muy pequeña. Estamos jugando con las probabilidades. ¿Qué es lo que ha pasado? Constantemente se están descubriendo nuevos asteroides, generalmente pequeños, pero hay muchos asteroides que no se los ha detectado porque son muy oscuros, no reflejan muy bien la luz solar, y cuando ya se los descubre,
a los 2 días pasan o muy cerca de la Tierra, o como en el caso del asteroide que explotó en Rusia, se lo detectó no antes, sino en el momento en que ya explotó muy cerca de la Tierra, de la superficie de la Tierra. Ese problemita existe, que un asteroide, por ejemplo, tipo del asteroide que destruyó a los dinosaurios o que devastó la vida de muchas especies, entre ellos los dinosaurios, hace millones de años atrás, esa probabilidad es muy pequeñita, pero estamos hablando nuevamente de probabilidades. Y aquí hay una probabilidad, por ejemplo, con el asteroide Bennu. Yo estuve invitado precisamente por el doctor Vishnu Reddy de la Universidad de Arizona, que dirige la misión Osiris-Rex. Estuve invitado al lanzamiento de la misión Osiris-Rex, que ya descendió, bueno, no descendió durante gran tiempo, sino que tomó muestras del asteroide Bennu, y esas muestras se las va a traer a la Tierra después de unos 3 años. Le comento que ese asteroide tiene una gran probabilidad de impactar con la Tierra después de un poco más de 100 años, y los científicos van a tratar con el tiempo de desviarlo, porque hay bastante tiempo para hacer eso. Pero el problema es que desviar asteroides no siempre es fácil, y sobre todo si el asteroide se lo descubre ya muy cerca de la Tierra o con poco tiempo. Estamos hablando entonces, le repito nuevamente la palabra probabilidad, y aquí voy a utilizar entre comillas una frase famosa de la doctora Adriana Ocampo, científica colombiana de NASA, que dice lo siguiente: el hecho de que colisione un asteroide con la Tierra sí va a ocurrir. El problema es que no podemos saber cuándo va a pasar. Puede ser muy cerca en el tiempo o no, pero tenemos que prepararnos antes de que pueda ocurrir, si es factible, ¿no? Pero prepararnos ¿cómo? Decimos que prepararnos, pero si un asteroide, por ejemplo, como Apophis, que tiene ese gran tamaño, estamos hablando de casi 400 metros, ¿cierto? Llega a impactarnos, ni la mayor preparación puede ayudarnos, ¿o sí? Bueno, lo que pasa es lo siguiente: la mejor preparación que uno puede tener sobre un asteroide es estudiarlo detenidamente, tomando gran cantidad de datos para esbozar la órbita perfectamente y calcular qué es lo que puede pasar con ese asteroide, porque las órbitas de los asteroides conocidos no son órbitas que funcionan al azar. La órbita, una vez está perfectamente determinada, pues uno ya va a saber si ese asteroide va a colisionar o no. Por ejemplo, el asteroide Apophis, que va a pasar cerca de la Tierra el 13 de abril, para los que les gusta jugar con los números mágicos, entre comillas, abril 13, de mala suerte, entre comillas, ¿no? Bueno, para mí el 13 y el 2013 para mí fueron de buena suerte. Eso depende de cómo lo interpreten, pero en esa fecha la probabilidad que colisione con la Tierra es muy pequeñita, es un poco menor del 10%, pero hay una probabilidad, hay una probabilidad. Ahora, ¿por qué es necesario estudiar los asteroides? Es necesario estudiar los asteroides, como lo decía anteriormente, para conocer mejor su órbita. Ahora sí, ¿qué pasa si se detecta, ya para darle respuesta concreta a su pregunta, qué pasa si ya se detecta un asteroide que ya viene directo hacia la Tierra? Si el asteroide se lo descubre que ya viene directo hacia la Tierra, la órbita indica que efectivamente va a colisionar. Entonces, ¿cuál es el problema que se tiene? Que si se calcula que va a colisionar con la Tierra dentro de un año o dentro de 4 años,
realmente no tenemos tiempo para hacer nada, porque no nos podemos colocar en el campo de algunas películas de ciencia ficción donde nombran a astronautas, a personajes que ni siquiera tienen preparación, como en Impacto Profundo, la película, ¿no? No la misión de NASA, que había de todas las profesiones y muchos fueron obligados a una misión. Y creo que colocaron una bomba. Eso de colocar bombas, eso no está verificado perfectamente que es correcto, porque depende de la estructura del asteroide. Por eso hay que estudiar los asteroides para ver cuál es la densidad, si ellos son rígidos, si no son rígidos. Si un asteroide se lo destruye, en vez de resolver el problema, vamos a tener gran cantidad de fragmentos que van a chocar en diferentes partes de la Tierra. Entonces, ya no tenemos un problema, sino múltiples problemas. Y, y se tiene que tener tiempo. Se tiene que lo mejor, cuando hay suficiente tiempo y cuando el asteroide no es muy grande, es tratar con el tiempo de desviar lentamente la órbita del asteroide. Cuando se lo puede desviar, aunque sea lentamente, pero se tiene un gran periodo de tiempo, sí se puede evitar que un asteroide colisione con la Tierra, pero si el asteroide es muy grande, desviar un asteroide grande no es factible. Le cuento lo siguiente. Yo trabajé en Impacto Profundo, pero no la película, sino la misión de NASA, tomando datos. Y allí se hizo explotar una bala inteligente de Estados Unidos, de la NASA, para abrir un cráter de más de 100 metros. Y en cuanto se desvió ese asteroide, bueno, propiamente no era un asteroide, era un cometa, el cometa Tempel 1. La desviación fue únicamente de 10 metros en millones de kilómetros. Eso nos sirve cuando un asteroide está muy cerca de la Tierra. Sí serviría cuando el impacto va a ocurrir después de un tiempo largo, porque hay tiempo para estudiar qué ha pasado con la modificación, con la perturbación de la órbita. Y ese sería el caso de Apophis, ¿cierto? Todavía nos quedan algunos años para que se dé ese día 13 de abril de 2036. Y lo que yo he visto 29. últimamente, señor, 2029. del 29. 2029 es el máximo acercamiento. Ahora usted habló del 36, Sí. 2036. ¿Qué es lo que va a pasar con el 2036? El 2036 es muy importante porque dependiendo de cómo entre, se llama el ojo de una cerradura, así lo llaman los científicos, en la forma como entre el asteroide al campo gravitacional de la Tierra, dependiendo de cómo entre y cómo el campo gravitacional de la Tierra también afecte la órbita del asteroide o produzca mareas gravitacionales en el mismo asteroide, y se ha estudiado que puede producir perturbación también en su spin, en su periodo de rotación, dependiendo del 13 de abril del 2029 y luego tomando datos desde ahí en adelante y sumando con todos los datos que se tienen ahora, ya se puede predecir mucho mejor qué es lo que va a pasar en el 2036, si la probabilidad de colisión es muy grande en el 2036. Usted estuvo publicando hace poco en sus redes una observación que hizo, ¿no? Sobre justamente el asteroide. Sí. Cuéntenos un poquito acerca de esa observación, cómo se hizo, cuándo se dio. ¿Es muy difícil? Sí, es bastante complicado. Es tan complicado que
Le comento lo siguiente, aquí en Colombia nadie ha tomado fotografías, bueno, en este momento ya pueden estar fotografiando, pero el primero en Colombia que tomó un video y fotografías el asteroide Apophis fue la persona que les está hablando en este momento. Y es bastante complicado porque en este momento Apophis está más o menos a unos 13 o 12 millones de kilómetros. Entonces, imagínese un cuerpo de 370 metros a esa distancia. Es bastante complicado y también uno tiene que tener en cuenta que para estar completamente seguro de que ese cuerpo que está allí corresponde al asteroide Apophis, uno tiene que hacer una medición de las coordenadas. La medición de las coordenadas no son las que utilizan los ingenieros de azimut y elevación. Acá son coordenadas ecuatoriales, pero no ecuatoriales terrestres, sino coordenadas ecuatoriales que tienen que ver con el ecuador celeste, la ascensión recta y la declinación. Tomando esas medidas, uno puede saber si efectivamente el cuerpo que usted está fotografiando allí es Apophis, pero uno tiene que analizar muy bien las fotografías. Y le comento lo siguiente, cuando yo le envié a la doctora Adriano Campo la fotografía, como toda científica ilustre, lo primero que me dijo es: Alberto, ¿y está seguro que es Apophis? Lo primero que me dijo. Porque yo lo voy a divulgar, pero ¿está seguro? Sí, le dije, con varias sís en el correo que le envié. Estoy completamente seguro. Y también ya se le envié al doctor Vishnu Reddy de Arizona y está verificado que es ese cuerpo. Y fue fantástico. Ese video lo publicaron en Space Weather, está publicado ahora en miles de páginas serias de astronomía en todo el mundo y he recibido muchas felicitaciones. También otra pregunta que me hacía la doctora Adriano Campos, con quien yo capturé ese video. Entonces le dije, no, pues únicamente estaba yo, porque en la universidad, todavía la Universidad de Nariño está cerrada, el observatorio está cerrado, pero debido a que estoy trabajando en un proyecto internacional relacionado con el asteroide Apophis, me otorgaron permiso el señor rector de la Universidad de Nariño y la doctora Paola, que es la directora de la oficina de personal de la universidad. Todos los días tengo que renovar el permiso y bueno, afortunadamente usted sabe que estos días ha llovido mucho en Colombia. Estamos bajo el efecto de la Niña. Yo soy feliz cuando se da el Niño porque no llueve, es un efecto completamente diferente. Ahora está lloviendo mucho, en Pasto ha llovido mucho, pero yo soy astrónomo y lógicamente una de las cualidades que uno tiene que tener en el campo de la astronomía es la paciencia. El sábado, exactamente 6 de marzo, el cielo estuvo completamente despejado durante 2 horas. No estuvo todo el tiempo y en esas 2 horas pude tomar gran cantidad de imágenes y con ellos diseñé el video que ya se hizo famoso en el campo de la astronomía. Sí, fue complicado porque uno tiene que estar completamente seguro de que no se va a equivocar. ¿Qué tal que uno publique un video y que diga que ese es el asteroide Apophis y que no corresponde a ese asteroide? Bueno, yo le comento lo siguiente, esto no se lo he dicho a ninguna persona. Me hubiera gustado que no sea Apophis. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera sido Apophis, ese era un asteroide nuevo. En esa zona del cielo no hay otro asteroide diferente.
Entonces yo estaba completamente seguro que era Apophis por las coordenadas, pero si no hubiera sido Apophis, pues hubiera descubierto con un pequeño telescopio un asteroide, que eso es bastante complicado. Generalmente ahora los asteroides se descubren en forma robótica, Sí. en el campo de la astronomía. Pero usted nos da igual una gran noticia, nos da igual una gran noticia, y es que es la primera persona en nuestro país que toma estas imágenes. Y la otra gran noticia es que está trabajando Sí, en un proyecto internacional sobre el asteroide Apophis, ¿cierto? ¿Cómo es ese proyecto? sí, bueno, voy a retroceder bastante tiempo y ahí aparece un 13 de septiembre del 2009, hace bastante tiempo. Nosotros tomamos una fotografía. Yo estaba completamente seguro que ese era Toutatis. Toutatis se iba a acercar mucho a la Tierra. Un mes y medio después envié las fotografías a científicos de Estados Unidos. Me dijeron que estaba equivocado, que ese no era Toutatis. Entre ellos estaba el doctor Vishnu Reddy. Bueno, en esa época él estaba acabando el doctorado en la Universidad de Arizona. Y pues como yo le dije al principio de esta entrevista, ganamos ese conflicto científico-académico. Después publicaron mis fotografías en una página de Estados Unidos y allí indicando que realmente era Toutatis. Y el doctor Vishnu Reddy, que le acabo de nombrar, eh, en una oportunidad, yo siempre me lo encuentro en todos los congresos que voy a Estados Unidos y otras partes del mundo. En una oportunidad yo le hice el reclamo, pero cordialmente, y le llevé los correos que él me había enviado de Toutatis diciéndome que eso no era Toutatis. Le dije, no, doctor, usted se equivocó conmigo, si era Toutatis. Y ahí pues tengo una gran amistad con el doctor. Y él en una oportunidad me pidió el favor de que tome datos de un asteroide que en Estados Unidos ya era imposible fotografiarlo porque estaba muy bajo, y que desde acá de Colombia se lo podía mirar muy alto todavía, que si yo le podía enviar datos, tomar datos para estudiantes de posgrado. Yo le dije que con mucho gusto le envié los datos, y de ahí en adelante tenemos una amistad grande. Luego me invitó él a participar en, en lo que se llama, es exactamente lo mismo que se hace aquí en Colombia, los simulacros. En Colombia los simulacros de erupciones, de sismos, se prepara la gente, aunque aquí en Colombia no le pone mucho cuidado a los simulacros, desafortunadamente, gente es muy indisciplinada. Él me invitó a participar hace unos 4 años atrás en un simulacro de un asteroide que pasó muy cerca de la Tierra, pero la simulación era suponiendo que ese asteroide iba a colisionar con la Tierra. Yo envié videos y fotografías y datos de aquí de Pasto, y luego publicamos un artículo con otros científicos de ese mismo proyecto en la revista Icarus, que es una revista de alto nivel que dirigió nada menos que Carl Sagan. Y desde ahí en adelante siempre el doctor Vishnu Reddy me ha invitado a diferentes proyectos, y en octubre del año pasado me invitó a través de un correo electrónico que sí quería participar en un estudio detenido del asteroide Apophis. Y desde octubre tenemos cada 15 días, todos los jueves a mediodía, tenemos reuniones a través de medio virtual, diferentes científicos de todo el mundo, y yo soy el único colombiano que estoy participando en ese grupo. Y este trabajo se lo va a hacer hasta finales de marzo. Eh, Ojalá pues me acompañe el tiempo, no siga lloviendo para tomar mayor cantidad de datos. Sí, estoy trabajando
en ese proyecto que es demasiado interesante sobre Apophis. Profesor, usted nos cuenta muchísimas y muy buenas noticias de lo que ha sido su trabajo y su participación. Yo quiero que precisemos algo ya para comenzar a cerrar un poco la entrevista. Eso sí, con muchas ganas de seguir hablando con usted de muchos temas, porque hay tantos temas, tantas cosas que podemos hablar. La llegada del rover a Marte, eso será para otra entrevista, pero ha sido tan importante la llegada no solamente del rover, sino otras misiones que sería muy bueno que la pudiéramos conversar. Pero para ir precisando, usted decía tajantemente, sí hay la posibilidad de que un asteroide impacte en nuestro planeta. Eso es claro, sí hay la posibilidad. Lo que no sabemos es cuándo y debemos estar preparados. ¿Esa es la conclusión exacta? Sí, es muy semejante a este fenómeno. Se ha estudiado mucho los volcanes, se ha estudiado mucho la parte tectónica de la Tierra, pero por el momento es imposible determinar exactamente cuándo va a ocurrir un sismo, de qué magnitud va a ser el sismo y en qué parte de la Tierra. Ojalá con el tiempo se pueda hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer todavía? Porque hay gran cantidad de variables. Vamos a la parte de la economía. Bueno, yo no soy economista y no tengo ningún conocimiento de eso, pero un problemita sencillo. Nadie en la Tierra puede predecir el dólar, por ejemplo, que es la moneda, es una de las monedas más fuertes en la Tierra, cuándo va a dejar de subir, cuándo va a descender rápidamente, cuál es el máximo valor que va a alcanzar. Hay tendencias, pero no se puede determinar exactamente qué es lo que va a ocurrir con el dólar. Aunque ese problemita no es tan complicado como el problema de los sismos y el problema de los volcanes. Entonces, sí, todos los datos indican que un asteroide ya no muy pequeño, sino que ocasione daños grandes, puede colisionar con la Tierra. La probabilidad en varios años es grande. El lío es que no se sabe exactamente cuándo va a ocurrir eso. Y le quiero comentar lo siguiente, no sé si eso sería propaganda para una revista. ¿Sí puedo decir el nombre de la revista o no lo puedo, o digo simplemente una revista? Bueno, le comento lo siguiente. En el 2005, cuando nosotros participamos en Impacto Profundo, Apophis ya se lo bautizó en octubre del 2005, se lo bautizó a un asteroide que inicialmente no tenía un nombre bonito, sino a ese asteroide se lo llamaba el 2004 MN4, que es como la placa de un automóvil. Ya se le dio el nombre de Apophis. Apophis es el nombre de un dios de la oscuridad egipcio, enemigo del dios de la luz, Ra, de los egipcios. Y se le dio ese nombre y ya se hicieron algunos cálculos en el 2005 que iba a pasar con ese asteroide, y una revista importante de aquí de Colombia me invitó a que escriba un artículo, y escribí ese artículo, póngale cuidado esto, en noviembre del 2005, hace mucho tiempo, y estaba hablando de Apophis, pero yo nunca pensé que iba a ser el primero en Colombia en tomar fotografías a ese asteroide, y tampoco nunca pensé que iba a ser de los pocos videos y fotografías que hay con telescopios aficionados y de observatorios aficionados de todo el mundo. Pues los grandes observatorios del mundo, ellos toman fotografías constantemente de cuerpos muy débiles en magnitud, pero en el campo de los observatorios aficionados de universidades es bastante complicado. Sí, en esa oportunidad hablaba precisamente sobre este asteroide Apophis, y tampoco imaginé que iba a participar en un proyecto internacional donde hay gran cantidad de científicos y
También le cuento, estimado periodista Roberto, que soy muy amigo de uno de los científicos de NASA, el doctor Johnson, que es el que dirige precisamente la Oficina de Defensa Planetaria de Estados Unidos. Y pues es hermoso trabajar en algo que tiene que ver con la vida, porque nosotros estamos examinando el cielo no simplemente por una diversión, no únicamente por tomar datos y por pasar el tiempo, entre comillas, sino que estamos trabajando para ayudar a la Tierra cuando se dé un caso, ojalá que todavía sea muy lejano, de que ya venga un asteroide directamente hacia la Tierra. Muy bien, profesor. Entonces, sigamos haciendo precisiones para ya concluir. La siguiente es, Apophis tendrá un nuevo encuentro con el planeta en 2029. Va a pasar a 39.000 Sí, el kilómetros, 13 de abril. ¿cierto? Perfecto. ¿Eso qué significa? 31.000 kilómetros. ¿Cuántos? 31.000 kilómetros. 31.000 kilómetros. ¿Esos 31.000 kilómetros son una distancia segura para su paso en 2029? Digo, ¿segura para el planeta? Bueno, no va a colisionar con la Tierra, pero el problema es el siguiente. ¿Qué es lo que puede pasar? En el grupo en el cual estoy participando hay una probabilidad. Él va a entrar en la zona de los satélites artificiales. Los satélites artificiales están más lejos, están a 86.000 kilómetros. Y hay gran cantidad de satélites ahora. Y la empresa SpaceX está colocando satélites por montones en el espacio. Ese es un problema para la astronomía. Es bueno para las comunicaciones, pero es un problema para la astronomía. Puede haber la posibilidad, una probabilidad de que Apophis colisione con un asteroide, colisione con un satélite artificial. Y esa colisión le cambiaría ligeramente la órbita. Y al cambiarle ligeramente la órbita, eso le va a cambiar en el futuro su trayectoria y habría que ver qué pasaría. Cuando pase a esa distancia, como está muy cerca de la Tierra, el campo gravitacional de la Tierra va a producir mareas en el asteroide. Entonces se está simulando qué efecto ocasionarían las mareas. Ya se ha determinado que puede cambiar el periodo de rotación. Y ya hay otro fenómeno muy complicado en los asteroides que se llama el efecto Yarkovsky, que es un efecto térmico. El efecto térmico actúa como una especie de motor en el asteroide, en el asteroide, y ese efecto lo desvía un poco de la órbita. Entonces, todo eso hay que simular para ver qué puede ocurrir en el futuro, sobre todo en el 2036. En el 2029, el primer cálculo que se hizo en el 2005 era de, si no estoy mal, era de 1 sobre 34. 1 sobre 34 es muy grande la probabilidad. 1 sobre 34, ¿qué significa? Que si hay una lotería de 34 números, se compra uno y si está de buena se gana la lotería. En el caso de un asteroide, ya no sería una ganancia, sería una colisión. Ahora ha bajado esa probabilidad y en el grupo en el que estoy trabajando, con todos los datos que se está tomando, se va a calcular cuál sería la probabilidad de colisión en el 2029. Y con los datos que se tomen después del 2029, después del paso, se puede calcular cuál es la probabilidad de impacto en el 2036. Yo observé, estimado periodista, que es esa base de matemáticas, de física, de toma de datos, de simulaciones matemáticas. Así es como trabaja la ciencia y estoy feliz porque en mi época no pensaba que yo iba a estar. Sí me gustaba la ciencia, pero no iba a pensar que me iba a ir tan bien.
Pues profesor, estamos encantados y muchas de las personas que nos acompañan quieren que continuemos hablando un poquito acerca de esto, porque hablar del espacio con una persona tan cercana como usted, no solamente para Colombia, sino para todos los países sudamericanos, para toda Latinoamérica que ha venido siguiendo esta apertura que hay hacia el espacio últimamente, con tantas empresas, tanto públicas como privadas, como agencias espaciales, como NASA, como las mismas agencias espaciales europeas, rusas, chinas, japonesas, empresas privadas como SpaceX, como Blue Origin. O sea, estamos de verdad ante el amanecer de la conquista espacial. Obviamente que nos queda demasiado camino por delante, pero hay cosas maravillosas. Por ejemplo, esa llegada del Mars Rover que tenía tantas cosas para superar esos 7 minutos de terror y se logró. Ya tenemos allá, y digo tenemos pues desde el punto de vista optimista, la humanidad tiene varios robots que están allá en Marte y fuera de eso las sondas que están también girando alrededor del planeta. Pero también nos da un poquito de miedo esto de los asteroides, no solamente los que conocemos, tal vez nos da más miedo los que no hemos identificado. Pero bueno, eso amanecerá y veremos, seguimos trabajando, usted está allí y seguramente que nos va a contar cómo cambian estas probabilidades dependiendo del paso en 2029 de Apophis muy cerca del planeta, cómo cambiarían esas probabilidades para el 2036. Le agradecemos mucho, profesor, y cordialmente invitado como siempre. Yo lo invito a usted constantemente aquí al canal para que nos oriente, nos ayude, porque hay muchas noticias falsas, pero también hay muchas noticias que podemos dar muy buenas como esas que usted nos está dando. Sí, muchas gracias. Y para terminar, en este momento viene a mi mente una frase muy hermosa de Carl Sagan, donde él decía, hay gran espacio y tiempo que le dedican los periódicos y las revistas a publicar las predicciones de los astrólogos y de los brujos. Y le dedican un minuto para la ciencia. Entonces, qué bueno también que en esta época ya haya canales en los cuales se divulga la ciencia y ojalá que las personas más estén escuchando a los que trabajamos en el campo de la ciencia que un poco desocupados que se inventan noticias, sobre todo sobre los asteroides. Listo, profesor, muchas gracias. Vamos a cerrar aquí la transmisión, no se me vaya, mientras le agradecemos a todas las personas que nos han acompañado para que continúen estando presentes en nuestro canal, para que continúen escuchando las noticias. Estamos trabajando de la mano con científicos como el profesor Alberto Quijano, que es un científico que ha trabajado en la NASA, Alberto Quijano Botniza, para todas las personas que quieran seguirlo en sus redes, en todas las noticias que genera constantemente, y agradeciéndole de verdad, profesor Alberto Quijano Botniza, que haya dedicado su vida a la ciencia. Muy amable y seguiremos con usted. A todos muchas gracias, volveremos. Bueno, muchas gracias.